y vamos a leer en el libro de Dios, el pueblo del Señor, Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 y 4. Y dice así, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La hermana me lee ahora en el libro de Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Dios traiga bendición a su palabra y a cada vida. Pueden sentarse. Alabado sea nuestro Señor de gloria. Vamos a poner un tema para meditar en esta lectura bíblica, y el tema debe ser la santidad de los que alaban al Señor Jehová. La santidad de los que alaban al Señor Jehová. Todas las cosas debajo del sol tienen un origen, tienen un inicio, tienen una fecha cuando comenzaron, cómo se hicieron, quién la hizo. Todas las cosas debajo del sol tienen un principio. Y la alabanza al Dios del cielo no comienza en la tierra. La alabanza al Dios del cielo comienza en el reino de los cielos. Es el origen de la alabanza. Es el origen de bendecir a Dios. Es el origen de glorificar el nombre de Dios. Esa es la razón de alabar a Dios. Comienza en el reino de los cielos. ¿Por qué la alabanza comienza en el reino de los cielos? Porque antes que el hombre existiera, Dios, su creador, existe. Los ángeles existen. Su gloria existe. Su trono existe. Entonces también existía la alabanza al Dios Jehová desde antes del hombre ser creado. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. El origen de esa alabanza está en Dios. Pero esa alabanza en Dios, que puede ser la escuela para que los hombres que luego son creados alaben a Dios, y sepa el hombre, Efesios capítulo 1 versículo 12, que fue creado para alabanza del nombre de Dios. Sepa el hombre, según Efesios capítulo 1 versículo 12, que fuimos creados para alabanza suya, que fuimos creados para alabanza de su nombre, que fuimos creados con ese propósito, que fuimos creados con esa intención de todas las cosas que Dios
puso en la responsabilidad del hombre, entiéndase, la primera de todas, que alabe su santo nombre. Dios creó al hombre y le dio donde vivir. Dios creó al hombre y le dio donde dormir. Dios creó al hombre y le dio la comida. Te voy a mantener de un todo. Dios creó al hombre hasta cuando lo vio solo, te voy a buscar compañera. Dios creó al hombre y no le dejó ninguna necesidad. Tu única necesidad, tu único compromiso, que alabe mi nombre. Denle un aplauso al Señor ahora. El hombre tiene que trabajar para vivir, tiene que trabajar para comer y muchas cosas que se desprenden de esto que le estamos hablando. Pero cuando Dios creó al hombre, no le dejó ninguna responsabilidad porque tenía el sustento, tenía todo, no necesitaba nada. Entonces, ¿para qué fuiste creado? Para que lo alabe. Para alabanza suya. Efesios 1. El versículo 12 nos habla esto el apóstol Pablo. Pero pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, la historia del hombre como de la creación han cambiado todo. El pecado fue como un manto que se puso sobre toda la creación, distanciando a la creación de Dios, distanciando al hombre de Dios, separando al hombre de Dios. Y por esto mismo, si separa al hombre de Dios, la alabanza de los labios del hombre se distancian de la presencia de Dios. Para que no se distancie de tu alabanza ahora. Si tú no estás de acuerdo con que se distancie la alabanza tuya de Jehová, pues alábalo ahora. Esto lo hizo el pecado. Separación, enemistad, todas estas cosas cubrieron toda la creación. Pero Dios, que es misericordioso, pero Dios, que es hacedor de maravilla, pero Dios, que es Dios y lo seguirá siendo siempre, según Santiago 1:17, que he dicho varias veces en la dirección donde Dios vive. Yo me la sé de memoria, porque si no hay mudanza en Él, ni sombra de variación, pues ahí es que Él vive. Siempre es el mismo Dios, no va a variar, no va a cambiar. Le gustaba la alabanza y le sigue gustando todavía. Teniendo Dios la alabanza de los millones y millares de ángeles, oiga esto, teniendo Dios la alabanza de los millares de ángeles, le plació a Dios salvar al hombre del pecado para que se añada, para que se adhiera, para que se mezcle con la alabanza celestial de los huestes celestiales y alabe a Dios desde aquí, desde la tierra. Pero ¿cómo tiene que ser esa alabanza? A través de Jesucristo. ¿Por qué a través de Jesucristo? Porque la alabanza a Dios, debe estar saturada de santidad. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? La alabanza a Dios debe estar saturada de santidad. ¿Dónde lo dice la Biblia? En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. ¿Cómo dice? Isaías tuvo una visión. ¿Qué visión tuvo Isaías? Él dice, en el año que murió el rey Usías, en ese año vi yo al Señor Jehová. Vaya oyendo esto, yo me estoy gozando, yo me estoy sintiendo que yo me siento como si yo tuviera un sprint que me sube así, me hace así un sprint. Una visión. Dios le enseñó a Isaías su trono de gloria. Yo vi al Señor Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham,
ese Dios a quien ora la iglesia, ese Dios a quien tú le pides, ese Dios a quien tú clamas, ese Dios que tú no lo has visto, Isaías lo vio, y lo bueno es que te contó la visión. Estaba sentado en un trono alto y sublime. Su falda llena en el templo, en la visión él está viendo. Jehová Dios estaba sentado en ese trono. Y entonces no solo vio la majestuosidad, entonces no solo vio la grandeza, entonces no vio todas estas cosas. Isaías en su revelación se concentra en la alabanza que vio de los huestes celestiales que estaban alabando al Rey Jehová. Y estamos hablando de una revelación bajo la santidad de los que alaban a Jehová. Serafines que tenían 6 alas. Dios le permitió que la cuente. Dios le permitió que entendiera esta revelación. Y yo quisiera que el Espíritu Santo de Dios te lleve al terreno de entender qué es lo que Isaías dice, para que tú entiendas qué es alabar a Dios y cómo hay que hacerlo. Entonces dice Isaías, eran serafines. Está distinguiéndolo de los ángeles, está distinguiéndolo de los arcángeles, está distinguiéndolo de otras huestes celestiales. Vi que eran serafines. Tenían 6 alas. 2 para cubrirse sus pies. 2 para cubrirse sus ojos. Y 2 para volar. Estamos hablando ahora de la parte física de los que alababan. Él está hablando lo que vio, qué uniforme tenían, de qué color estaban vestidos, cómo era su traje, cómo era su zapato, cómo era. Él está hablando de eso. Él está diciendo, esto fue lo que vi en la visión que Jehová Dios me permitió ver. La parte física de lo que alababan. ¿Por qué la parte física? Porque si con sus alas vuelan, es un asunto físico. Si se cubren los pies, es un asunto físico. Si se cubren su rostro, es un asunto físico. Todavía no hemos llegado a la alabanza. Todavía no hemos comenzado a decir media palabra. Estamos hablando de las personas que alaban a Jehová allá en su trono. ¿Tú sabes qué dice él? Que con 2 alas se tapaban sus pies. Yo me pregunto, ¿y allá arriba hay polvo? Pienso que no. Y allá arriba que cantamos que las calles son de oro, la gente se ensucia los pies. Pienso que no. Y todas las imágenes que hemos visto de los ángeles que presentan, tú has visto a los ángeles con zapatos, con sandalias. Pienso que no. ¿Y por qué hay que taparse los pies para alabar? ¿Y por qué hay que cubrirse los pies para alabar? Pero entonces Isaías no dice que una voz le decía, cúbranse los pies, cúbranse los pies. No, los que alababan ellos mismos se cubrían sus pies. Aquí hay una enseñanza que Dios nos está revelando. Los que alaban tienen que cubrirse los pies antes de alabar. Esto quiere dejar dicho, tú tienes que tener el control dónde va antes de alabar. Tú tienes que tener el control hacia dónde camina antes de alabar. Tú tienes que tener el control de que tus pies no se ensucien antes de alabar. Porque si tú piensas alabar a Dios, tienes que tener el control de dónde tus pies se están poniendo. Como los hombres no saben de alabanza, Dios le dice, mira, así es la alabanza. Las huestes celestiales de grande escala alaban a Dios. Tú sabes que está diciendo, esto es para los grandes y para los pequeños. Tú ves gente en el altar que no lo alaban porque son muy grandes. ¿Cuántas alas tú tienes que no lo alabas? Y si tienes 6 alas, comienza a alabarlo.
Tú ves los ministros en el altar que no pueden hacer ningún gesto para alabar a Jehová Dios, y esas huestes celestiales seguían moviéndose, seguían volando y lo seguían alabando, y ahora en los altares no se alaba a Dios. O son más grandes que los serafines. Oye, y algunos son hasta apóstoles. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que estoy hablando es de la alabanza. Pero apóstol, alaba a Dios. Hermanito, alaba a Dios. Todas las huestes celestiales alaben a Dios. Ellos mismos tenían un control de sus pies que debían ser cubiertos porque iban a volar por encima de la cabeza de Jehová Dios, que está la alabanza. Pero entonces hay una reverencia de los que vuelen por encima de la cabeza de Jehová Dios, que deben tener control de sus pies. Para que haya santidad. Santidad en tus caminos. Santidad hacia donde te diriges. Santidad hasta donde que tú visitas. Óyeme, no es lo mismo salir de un lugar adecuado en el temor de Dios a la casa de Dios, a alabar a Dios, de venir de un lugar donde a Dios no le agrada que tú visites. Ten cuidado donde pisa antes de venir a la casa de Dios a alabar a Dios. Ellos mismos cubrían sus pies con sus alas. Con dos cubrían su rostro. ¿Qué ven mis ojos? ¿Tú quieres cubrir tu rostro? Ciérralo cuando vaya a alabar a Dios. Ya tú mismo cubriste tu rostro. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Estoy concentrado. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Estoy en lo mío. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Yo no quiero ver otra cosa nada más que alabar a mi Dios concentrado en una alabanza firme. Porque si con dos alas tú te tapas tu rostro, tú no estás viendo nada. Esto habla de una concentración. Esto habla de que en esa visión Isaías está Dios dando la lección de la alabanza para los hombres. Por eso se la revela Isaías. Isaías lo escribe a toda la tierra. Y hoy hay gente que adora. Hoy hay gente que canta. Hoy hay gente que alaba. Pero yo quisiera saber si tú leíste lo que dijo Isaías. Yo quisiera saber a quién tú estás alabando. Yo quisiera saber si tú reconoces la santidad que hay en lo que alaben el nombre de Jehová. Con dos cubrían su rostro, como si tú estuvieras en una vida que tú no andas mirando cualquier cosa, porque tu rostro debe estar en condición de alabar a un Dios santo. Y esta era la actitud de estos seres celestiales. Y ahora tienen dos alas para volar. ¿Qué quiere dejar dicho eso? La alabanza no es de los muertos. La alabanza es de los vivos. Por eso dice el salmista, todo lo que respire alabe a Jehová Dios. Los muertos no pueden alabar a Dios. El que tú lo viste en una actitud inerte, como si estuviera en un sepulcro, no puede alabar a Dios. Los muertos no pueden bendecir a Dios. Tenían dos alas para un movimiento constante, un movimiento circular, un movimiento permanente. La alabanza está ligada a girar alrededor de la santidad de Dios. La alabanza está ligada a que tú sigas haciéndolo siempre. Movimiento de santidad y alabanza para Jehová. Yo no te estoy diciendo que no lo alabe en tono suave, como dice David. Yo lo que te estoy diciendo es que lo que dice el profeta Isaías que vio, tenían dos alas para volar. Dos alas para volar. ¿Por qué no se pusieron en una esquina a alabar a Dios, allí tranquilito? No, dos alas para volar, y el vuelo era circular. Ese vuelo circular quiere decir, hoy estoy en la casa de Dios y mañana vuelvo al mismo punto. Pasado, vuelvo. Eso es constante. El vuelo circular quiere decir, mi vida es alabar y alabar y alabar. Mi vida es alabarlo hoy, mañana y pasado. Hay creyentes que están en un culto de alabanza hoy y mañana no tienen que venir porque su vuelo no es circular. Mi alabanza quiere decir gira alrededor de a quien yo alabo. Mi vida gira alrededor de Jehová, Dios de los ejércitos.
Yo no me distancio del ser a quien yo alabo. Eso es lo que está diciendo esta lección del profeta Isaías. Yo no me alejo del punto de alabar. Yo no me alejo del lugar donde yo alabo. Hoy, allí. Y cuando vuelve y da la vuelta, otra vez pasa por el mismo lugar. Yo no tengo otra carretera, la misma carretera. La carretera de la alabanza es siempre alabanza. Y lo que más me gusta es que no cambiaban la palabra. La misma palabra le valía a ellos todo el tiempo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Yo te voy a hacer una pregunta. No es solo decir la palabra santo. Esa palabra la dice cualquiera. Es saber si el que dijo santo está girando alrededor de a quien él está alabando. Está haciéndolo en reverencia. Está haciéndolo con el cuidado que lo debo hacer por cuanto mis pies tienen que estar protegidos. Eres tú que protege tus pies, no vaya a cualquier lugar. Eres tú que te tapa tus pies, eres tú que lo cubre tus pies. ¿Acaso cuando el hombre se ensucia tu pie del lodo, no se limpia antes de entrar a una casa que él va? Usted mismo se limpia, no es el dueño que te obliga, no, es que esta casa está limpia y yo no debo venir a ensuciar aquí. ¿Tú sabes qué quiere dejar dicho eso? Cuando venga a la casa de Dios eres tú que tienes que saber si tus pies están sucios, si están limpios, porque tú viniste a alabar a Dios. Debes saber de dónde tú vienes, debes saber de dónde tú caminaste. Hiciste el mal negocio, dijiste la palabra fea, hiciste lo negativo, te portaste mal en el matrimonio, santo. Le hiciste algo negativo a alguien en tu negocio, santo. Y peleaste con el que sea, y santo. No, tiene que haber santidad en los que alaban el nombre de Dios. Un hermanito en tu corazón, santo. Una película pornográfica, santo. Un problemita en internet que a Dios no le agrada, tápate los ojitos. Si viene a decir santo, cúbrete los ojitos de ese celular diabólico, cúbrete los ojitos de esa cosa pornográfica, cúbrete tus ojitos si tú alabas a Dios. Mira alrededor del Dios santo para que tu alabanza lleguen a su presencia. Mire, hay creyentes tan irreverentes que vienen del peor pecado, hasta de adulterar, y vienen a la casa de Dios como que no ha pasado nada. Algunos predicadores del púlpito, otros diáconos de la casa del Señor, otros músicos de tocar la música de Jehová Dios, sin cubrirse los pies, sin cubrirse su rostro, sin alas para volar alrededor de la santidad de Dios. Y entonces esa iglesia del 2024 está esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Hay que volverse a la santidad del que va a alabar a Dios. Hay que volverse a esa santidad para que el Espíritu Santo diga amén, para que el Dios del cielo le agrade, para que la iglesia vea la confirmación de que es alabar al Dios de la gloria. Persona divorciándose de su pareja con una rabia en su alma, según el capítulo 19 de Mateo, que dice Jesús, por la dureza de vuestros corazones. Y yo quiero saber si esa persona coge un micrófono y comienza a cantar que Jehová es santo, y entonces le va a responder, ¿quién te va a responder que Él es santo? Sí, Jehová es santo, el que no eres santo eres tú. En esta semana tuve la triste realidad de escuchar la confesión de una esposa de un evangelista diciendo, le he dicho que se aparte de ese pecado. Él dice, sí, yo sé que me tengo que apartar. Adulterio. Sin embargo, mueve escenario, hace cosas, hace bulla, hace todas las cosas con un micrófono en la mano. Y yo me pregunto si los hombres que somos humanos, esas cosas nos molestan
¿Qué será el Dios que vio Isaías sentado en su trono alto y sublime, en desobediencia con tu esposa y santo, en pelea en la casa y santo, en rebeldía y santo, en pecado en el trabajo y santo, en problema en la universidad y santo? No digas santo, cúbrete los pies, cúbrete los rostros, santifica tu vida para que tu santidad, tu alabanza lleguen al trono de la gracia. La iglesia se ha confundido en los últimos años, que con las personas que canten muy suave, ya con eso están convenciendo a Dios. Esos son adoradores. Esas personas son salmistas. Y vaya usted a creer que yo tengo problemas con que ellos canten. Ese no es mi problema. Yo no tengo un problema ni con ellos ni con ningún otro. Lo que yo estoy examinando, lo que Dios le permitió a Isaías que viera. Porque si Isaías vio lo que Jehová Dios le mostró, así es que se alaba aquí en el cielo. No es otra cosa que diciéndole a los hombres, háganlo así en la tierra, háganlo de esa misma manera en la tierra. En los años que me convertí al evangelio, tenía un pastor muy exigente. Me enseñó que lo más grande que había en la vida de un hombre era el temor a Dios. Y nos enseñó en la iglesia, si usted sabe que no está en condición de dirigir un devocional, no lo reciba. Si usted no está en condición de cantar un himno especial, aunque le den el micrófono, dígale que usted no puede cantar. Porque usted sabe quién es el Dios a quien usted le va a cantar. Y creyendo que ustedes han entendido esta revelación del profeta Isaías, le voy a dejar este testimonio como evidencia de esto que le estamos hablando, revelado por Dios. Me llamaron para ir a dedicar un templo para Jehová. Pero si yo soy un ministro de Dios, me están diciendo una de las cosas más importantes en mi vida, que vaya a dedicar el templo de Jehová. Y se publicó que el reverendo fulano viene a dedicar esta casa de Dios. Óyame, mire, estaba todos los anuncios que no se sabía si era el templo, si era el que lo iba a dedicar, el que era grande. Camino a ese lugar, como todos los mortales, iba con mi esposa, acompañándome en el vehículo. Yo iba guiando para ese tiempo. Y había una diferencia entre la dirección al lugar donde debíamos ir. Yo decía que era por un lugar, mi esposa decía que era por otro lugar. Ninguno teníamos la certeza dónde era el lugar. Pero ya el tiempo se está acabando. Pero ya el ministro no acaba de llegar. Pero ya me voy impacientando. El templo se me fue olvidando. La dedicación se me fue olvidando. El hombre humano fue apoderándose de mí. La fuerza de las tentaciones se apoderaron de mi vida. Hasta llegar a enojarme de una forma grosera. Al fin encontré por teléfono a alguien que nos guiara y llegamos al lugar donde estaban cantidad de ministros que iban a estar allí en la dedicación que estaría ministrando quien les habla. Cuando aquellos me vieron llegar, todo el mundo se regocijó. Ya está aquí el que va a echar la bendición a esta casa de Jehová. El reverendo, el ilustre, el decano, el de verdad. Todo eso, dicen ellos. Gracias a Dios que yo no me lo creí. Desde que entré con mi alma destrozada porque me enojé en el camino gravemente, llamé a alguien de la iglesia antes de arrodillarme en el altar y le dije: no me den oportunidad esta noche. Pues nada, siguió el culto, todo iba bien, todo va avanzando y yo llorando en el altar, porque enojarse no es para venir a echar bendición y estar diciendo que Dios bendiga y que Dios bendiga, cuando tú lo que te tienes que arrepentir de haberte enojado. Y yo llorando en ese altar, viene alguien y me topa y me dice: mire que ya le van a entregar a usted. Vuelvo y le dije: yo no puedo ministrar esta noche.
busque un ministro que dedique, y todo eso lleno allí esperando. Pues cuando insistieron, Dios me dio la fuerza de ponerme de pies. Y le dije a toda esa congregación, a toda esa visita y a todo ese ministerio y a toda esa gente, yo no estoy en condición de ministrar esta noche. Dios le bendiga. Y volví me arrodillé. Oye, qué vergüenza. Oye, qué afrenta. Y si piensan que caí en adulterio, y si piensan que yo maté a alguien cuando venía en el camino en un accidente, y si piensan lo que piensen, oye, ¿qué fue lo que me preocupó? ¿Qué pensará Jehová Dios de mí? Eso es lo que a mí me importa. Estuve de rodillas llorando hasta que el culto se terminó. Y cuando se terminó, que se fueron todos, tipo la mujer adúltera del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que hasta que todo el mundo no se fue, ya no se podía ir. Cuando ya todos se fueron, que nadie me mirara, entonces yo me fui con mi cabeza baja, diciéndole: gracias, Señor, que no me dejaste hacer un simulacro de santidad cuando yo estaba mal delante de ti. ¿Qué dijeron esa gente de mí? Es que no me importa lo que ellos digan, yo sé lo que dice la Sagrada Escritura. La muerte de Ananí y Zafira fue precisamente por no reconocer que estaban mal delante de Dios. Yo no te estoy diciendo con eso que soy el más santo de la tierra. Yo te estoy diciendo haber sufrido esa vergüenza. Tú no quieres sufrir esa vergüenza cuando vayas para la casa de Dios. No te ensucien el camino, no te dañen el camino, para que tu alabanza llegue delante de Dios, como dice el profeta Isaías. Después llegó la oportunidad que le expliqué al ministerio: no es que yo me bebí un pote de licor, no es que yo hice otras cosas, pero yo me enojé de una manera que no era digno de pararme a echar bendición, cuando yo lo que tenía era que arrepentirme de ese enojo. Los que pudieron le dieron la gloria a Dios, pero a mí me queda el testimonio y la experiencia de que para alabar a Dios se cubrían sus pies, se cubrían sus rostros y con dos volaban. Volar quiere decir: me sigo moviendo en dirección a que mi alabanza no se quede en esta esquina, sino que siga fluyendo, que la alabanza siga fluyendo. Oye, me tiene que seguir fluyendo la alabanza. No es que lo alabé aquí y esto se terminó. Sigue girando alrededor de la alabanza. Esto fue revelado al profeta Isaías, escrito para que los hombres de carne y hueso sepamos lo que dice Hebreos 13, versículo 15. Ofrezcamos siempre a Él, al mismo que dice Isaías, sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir sacrificio de alabanza? Que para alabar a Dios hay que tener los pies cubiertos, hay que tener la cara aquí, los ojitos cubiertos, sacrificarse para poder alabar a Dios. Entonces, fruto de labio, algo que va a nacer, que va a producirse en tu alma. Una alabanza sin sacrificio es un gloria a Dios, como lo dicen los borrachos. Una alabanza sin sacrificio es que cualquiera diga santo. Cualquiera puede decir santo y no está alabando a Dios. Santo dicen aquellos que se capacitan, que se consagran, que se sacrifican, para cuando digan santo es Jehová, es porque ellos viven en santidad. Ofrezcamos siempre a Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Tú cantas santo y alabanza para Jehová tu Dios, pero debe vivir en esa santidad, porque de lo contrario habrá de suceder como sucedió a Caín con su ofrenda. Jehová Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y por qué no le agradó? Porque no seleccionó esa ofrenda, porque no clasificó esa ofrenda. La palabra santo no es en la iglesia que se dice, tiene que decirla desde tu casa, tiene que decirla desde tu trabajo, tiene que decirla desde tu escuela, tiene que decirla desde tu celular, tiene que decirla desde tu vida. De acostarte a las 3 de la mañana viendo una película que no le agrada a Dios. ¿Y por qué no te cuidaste de esos ojitos para después venir a la casa de Dios a decir santo? Esa es la diferencia de la iglesia del 2024
a la iglesia de los años 70, a la iglesia de los años 60, que el creyente vivía bajo un temor de que quería hacer las cosas que le agradaran al Dios del cielo. Hoy queremos agradarnos a nosotros mismos. Hoy queremos agradar al presidente de la sociedad. Hoy queremos agradar a los que nos van a ver en YouTube. Oye, mi iglesia, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban. Eso quiere dejar dicho, la alabanza no está quieta en un solo sitio, sigue circulando. Se sigue moviendo la alabanza. Entonces, si hoy alabamos a Dios, mañana para acá otra vez. Eso es lo que está diciendo. La alabanza sigue girando. No, porque yo le estaba alabando ayer y qué más. Te paraste, te cortaron las alas. Dime si te cortaron las alas. Si tiene alas, sigue volando. Si tiene alas, síguele alabando. Si tiene alas, síguete moviendo. Así dijo Dios que es la alabanza en el reino de los cielos. Con rencor en tu corazón no le alabes, mejor arrepiéntete. Con problemas con tu pastor no lo alabes. Criticando a los otros no lo alabes. Con situaciones adversas no lo alabes. Santifícate para que después tu alabanza lleguen a la presencia de Dios.